Bueno, buen día, ¿cómo andan todos? Les saludé a todos. Qué hermoso lugar, ¿no? Gracias al Señor. Es como que ha pasado todo tan rápido, domingo a domingo hemos cambiado el lugar, pero bueno, el Señor nos está trayendo de su mano y confiamos en Él, y Él haga su obra en medio de nosotros. Bien, en esta mañana, para los que nos visitan por primera vez, les recordamos, estamos estudiando el libro de los Hechos. Estamos viendo capítulo tras capítulo, pero hemos llegado a una porción del libro de los Hechos que nos parece que es importantísimo para la vida de nuestra iglesia. Ahí, si quieren acompañarme en Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante, 31 en adelante, te digo, Eduardo. Fíjense, ¿cómo? 42. 42, acá me cobrí que 41. Bueno, perfecto, 41. Bien. Esto es un hallazgo, una bendición. Eduardo encontró un software donde podemos ver los pasajes ahí. No obstante, yo los animo a seguir buscando en la Biblia. Bien. En este pasaje, que no lo vamos a leer todo, pero habla de cuáles fueron los resultados de la predicación de Pedro. Y hay muchas cosas que venimos viendo domingo tras domingo. Y una de las cosas que vamos a ver hoy es el tema de la compasión. Bien, el tema de la compasión. Los domingos anteriores hemos visto que una iglesia genuina es una iglesia que adora a Dios, que alaba a Dios. Bien. El gran mandamiento que dice: ama al Señor sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Bien. Ese es el gran mandamiento. Una iglesia, para ser iglesia, tiene que adorar a Dios. Pero no es suficiente con eso. Dios también, Jesús mandó a sus discípulos a compartir el Evangelio. Una iglesia que no comparte el Evangelio no hay iglesia. O sea, se me ocurre la idea de cuando uno está enamorado, ¿no? Si uno está muy enamorado, ¿te acuerdas de ahora cuando estaba enamorado de Marcela? No, claro. Cuando estaba graba esa parte. ¿Te acuerdas cuando estaba de novio con Marcela? Sí, claro. A eso me refería. Claro que sí. ¿Cómo olvidarlo? Hablabas todo el tiempo a tus amigos, ¿entendés? ¿Qué pasa? Llega un momento en la vida cristiana cuando dejas de hablar de Jesús, algo nos dice de nuestra adoración también. ¿Bien? El domingo pasado habíamos hablado de la importancia del discipulado. Una iglesia, para crecer, no basta solamente con adorar a Dios, no basta solamente con evangelizar, también hay que discipular, hay que formar a las personas, hay que enseñarles del Señor, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver que no basta con eso. Una iglesia, para ser una iglesia verdadera y como el Señor quiere, tiene que ser una iglesia que debe ser compasiva y misericordiosa. ¿Bien? Ahora, ¿esto por qué es importante? Miremos alrededor nuestro. Vivimos en la República Argentina, 2022. ¿Cuál es el nivel de pobreza en Argentina? 50%. Dependiendo de la inflación y a veces el dólar va un poquito para arriba, para abajo, pero el 50%. O sea, 1 de cada 2 personas que nos cruzamos son pobres. ¿Bien? Ese es el contexto donde nos toca vivir. ¿Cuál es el grado de educación que tienen los argentinos? La mayoría de los chicos tienen gran dificultades para entender lo que leen. ¿Bien? ¿Cuál es el grado de cultura del trabajo que tiene la Argentina? ¿Bien? Bueno, empezamos a hablar, nos damos cuenta que vivimos en un lugar, no se trata que hablemos de ejemplos particulares de cada uno de nosotros, porque todos tenemos amigos, familiares, vecinos que viven en situaciones difíciles. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia sensible a las necesidades de los demás. ¿Bien? No podemos cerrar nuestros ojos, venir los domingos y ser una pequeña gran familia que somos insensibles a la necesidad de los demás. Eso no era así. ¿O era así Jesús? Vos, Walter, estás viendo mucho la vida de Jesús. Era totalmente diferente a Jesús, ¿no? Era muy compasivo. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana es cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Primera Juan, capítulo 4:16, habla del carácter de Dios. Este versículo hermoso, la iglesia de los hermanos, que es la iglesia que la mayoría de nosotros venimos, tiene la costumbre de poner un texto bíblico en la parte posterior, ¿no? Y la iglesia de 24, que es la iglesia donde yo me crié cuando era chico, tenía este texto: Dios es
amor. ¿Bien? Nosotros seguimos a un Dios que es amor. Y Dios es un Dios compasivo, un Dios que no puede hacer la vista gorda ante la necesidad de la gente. Dios es un Dios de amor. Ahora, recién hablamos de Jesús. Si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 36. Acá tenemos un hermoso pasaje. Capítulo 9, versículo 36. Dice: perdón, dije mal, Mateo dije 4, ¿no? Es Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, viene hablando de Jesús, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿No? Realmente a mí me conmueve la imagen, lo que nos muestra aquí, ¿no? Dice que Jesús recorría las aldeas, recorría los lugares, y Jesús no... A ver, ayúdame juntos en esto. Jesús no era alguien que veía un número en las personas, sino que veía cada uno de nosotros, ¿no? Veía Lucas, sabe dónde está Lucas, dónde está Marianela, dónde está Rolando, las cosas que nos preocupan, las cosas que necesitamos, ¿no? Y dice ahí que Jesús se compadecía de las multitudes porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Bueno, hermano, este es el Dios a quien adoramos. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento, Salmo 68:5, que en lo personal siempre me ha gustado, y esta es una de las características de Dios que en lo personal más me ha llegado siempre. Salmo 68, versículos 5 y 6. Dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Fíjense acá qué interesante cómo Dios se define a sí mismo, ¿no? Si yo le pregunto, vamos a dejar a Eduardo de lado, no. Le pregunto a Abel, mi suegro, que no lo vamos a decir, pero así lo podemos usar. Le pregunto a Abel: ¿quién es usted? Bueno, yo soy Abel, padre de Sirle, Casey y Kevin, ¿no? Y soy pastor. ¿Bien? Es lo que usted es, Abel. ¿Está? Ahora, en este pasaje, Dios nos dice quién es Él. Dios es el Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. ¿Bien? Ahora, pensemos, en la cultura de la antigüedad, como ahora también, las personas más desprotegidas, que más necesitan el cuidado y la compasión, ¿quiénes son? Los huérfanos que no tienen a sus padres, y las viudas que no tienen a su marido, que preste atención de ellos, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros servimos a un Dios que presta especial atención a las viudas y a los huérfanos. Bueno, no siempre hablamos de esto, ¿no? El día que como iglesia dejemos de prestarle atención, o no sea para nosotros central, la viuda y el huérfano, tenemos que cerrar la puerta, ¿verdad? Porque el corazón de Dios late por esa gente, por aquellos que no tienen voz, por aquellos que no tienen nadie que le ayude, nadie que le dé una mano. ¿Bien? Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia compasiva, porque Dios es compasivo. De hecho, fíjense en Santiago 1:27, Santiago 1:27, y estoy mostrando varios pasajes para que vean que esto no es uno o dos versículos aislados, sino que es algo que encontramos en toda la Biblia. Santiago 1:27, el apóstol Santiago habla de cuál es la religión verdadera. A ver, todo lo que hacemos, escuchemos bien, todo lo que hacemos nosotros como iglesia, todo lo que venimos a hacer de la música, de que nos juntamos, los estudios bíblicos de los miércoles, todo eso no tiene sentido si no le prestamos atención a lo que acá dice. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Se dan cuenta la centralidad en el corazón de Dios de tener compasión y cierta preferencia por aquellas personas más desvalidas de nuestra sociedad?
Dios es un Dios que se identifica con las viudas, con los huérfanos y con los pobres. Entonces, acá vemos el carácter de Dios. Ahora, Dios es un Dios que también nos pide lo mismo, ¿bien? Porque si seguimos a Jesús y somos cristianos, ¿qué hacemos? Debemos hacer lo mismo que Jesús hizo, ¿bien? Y vamos a leer varios pasajes, pero después nos vamos a centrar en uno solo. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Ahí está. Capítulo 6, versículo 8. Este es un pasaje muy interesante, donde el pueblo de Israel le dice, se viene cuestionando y dice, ¿con qué lo voy a adorar a Dios? ¿Qué es lo que Dios necesita de mí? ¿No? Y Dios le dice, muy clarito, le dice, mira, yo te he declarado lo que es bueno, ¿qué pides Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Bien? Toda nuestra religiosidad, todos los actos religiosos, todo lo que podamos estudiar o saber acerca de Dios, no vale de nada si no es por esto. De hecho, fíjense, cuando Jesús vino, ¿quiénes fueron los grandes rivales de Jesús? Los religiosos. Y Jesús le dijo a los fariseos, esto no lo busquen en Mateo capítulo 23, es un capítulo entero dedicado a los fariseos, donde Jesús le dice, hipócritas, ustedes diezman la menta, ¿no? O sea, ustedes diezman las especies, o sea, prestan tanta atención a los detalles de la religiosidad, pero se han olvidado de lo más importante de la ley, el amor, la misericordia y la justicia. Entonces Dios, este Dios de amor, este Dios de compasión, este Dios que se ocupa de los desvalidos, de las viudas y de los huérfanos, nos llama a hacer lo mismo. Otro pasaje, Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. Este pasaje es un pasaje donde Dios habla, que va reprochando al pueblo de Israel de que sus actos religiosos son sin sentido, y en particular habla del ayuno. Isaías 58, versículos 6 y 7. Dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar al lado a tus semejantes? Me encanta esa frase. Y no dejar al lado a tus semejantes. Fíjese, el corazón de Dios, lo más importante son las personas. Que podamos tener compasión, que podamos ser una iglesia que le importe lo que a Dios le importa. Para que nunca permita el Señor que nosotros dejemos de ser una iglesia que le importe lo que a Dios le importa. Habiendo leído todos estos pasajes, vamos a detenernos en la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano lo van a encontrar en Lucas capítulo 10. No lo vamos a leer todo. La parábola del buen samaritano empieza, en realidad es un intercambio de palabras entre un maestro de la ley y Jesús, donde este maestro de la ley se queda con esta idea de que quién es el prójimo, ¿no? Él se da cuenta que amar al prójimo es importante, pero no entendía quién era el prójimo. Bien, el prójimo es el vecino, el que está al lado. Y Jesús cuenta esta historia para ilustrar esto. Lo vamos a ir leyendo y vamos a tratar de explicarlo y vamos a hacer una aplicación de esto. Dice así, Jesús respondió, versículo 30, dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. ¿Bien? Acá vemos una persona en una situación de extrema necesidad. Una persona que iba viajando, que es golpeada, que roba, y queda en una situación ahí con una incógnita. Dice, está medio muerto. Bien. La verdad que ahí no sé si hace referencia a la gravedad con que estaba, o quizás nos quiere explicar algo para que podamos entender por qué, quizás esto es una suposición, por qué los religiosos pasaron. Bien, pero eso lo vamos a ver eso. Bien. Entonces vemos a esta persona camino a Jericó en una gran necesidad.
¿no? Allí tendido, medio muerto. Y Jesús presenta el primer personaje. Dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Bien? Pongámonos en un segundo en la audiencia de Jesús. ¿Bien? A ver, un sacerdote era una persona que representaba a Dios. Todos estos pasajes que acabamos de leer del Antiguo Testamento, que dice que Dios se compadece de los desvalidos, de los huérfanos, estos textos los sabían de memoria. Sin embargo, este hombre, que seguramente venía del templo, probablemente, cuando ve a ese hombre, de su lado, pasa. ¿Bien? ¿Por qué pasa? Algunos dicen que quizás porque estaba medio muerto, quizás tenía miedo de contaminarse, no sabía. Es una especulación. La cuestión, el punto es que este hombre, que es un religioso, pasa y no se compadece. El segundo dice, así también llegó a algún lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Bien? Un levita que vendría a ser en el escalafón de la religiosidad, un poco por debajo. ¿Bien? Este hombre tiene la misma actitud. Versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de viaje, y acá hay que tener en cuenta quién eran los samaritanos. Los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte. ¿Bien? Los judíos decían que los samaritanos eran impuros porque se habían mezclado con otras razas. Habían tenido varios enfrentamientos entre ellos. Una de las cosas que los judíos le habían hecho a los samaritanos es que le habían quemado el templo. ¿Bien? Sí, imagínense, digamos, era peor que River y Boca. ¿Bien? Una gran animosidad. Y Jesús introduce este personaje y dice lo siguiente. Llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Y fíjense toda la atención que le presta a este hombre. Dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Fíjese, o sea, este hombre hace un extremado acto de compasión, ¿no? Porque fíjense que básicamente él se hace cargo de todo lo que este hombre gaste. Lo cura, lo levanta, lo lleva, y hasta que no se recuperara no lo iba a dejar. ¿Se dan cuenta el profundo acto de compasión? No sé si alguna vez les pasó, a veces vamos por la calle y vemos a alguien que se echó una goma o se quedó sin batería, ¿bien? Y a veces uno, por compasión, a veces va y se acerca. Pero este hombre hizo mucho más que eso. Lo llevó hasta el final, se hizo cargo, tenía que hacer sus cosas, ¿bien? Inclusive se hace responsable económicamente por todo lo que este hombre necesitara, ¿bien? Y Jesús termina la historia, le pregunta al hombre, le dice, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Jesús dice, entonces ve y haz tú lo mismo. Hermanos, eso es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros hoy. Si nosotros queremos ser una iglesia que sea sal y luz en este mundo, tenemos que ser una iglesia donde podamos encarnar las verdades de esta parábola. Yo sé que quizás suena a muchísimo. Bien, recién hablamos del 50% de pobres, la falta de escolaridad, la falta de cultura de trabajo, y nosotros nos miramos, somos muy pocos, tenemos dos peces y 5 panes, o menos, no sé, ¿no? Pero hermanos, cada uno de nosotros hemos puesto en un lugar donde podemos hacer la diferencia. Podemos mostrar compasión, podemos hacer lo mismo. Proverbios 31:8 dice que debemos levantar la voz por aquellos que no tienen voz. ¿Bien? ¿Quiénes son en nuestra sociedad los que no tienen voz? Los bebés. ¿Bien? Los bebés. Los bebés que hace poco se votó una ley para permitir el aborto. ¿Bien? Nosotros como cristianos tenemos que
ser la voz de aquellos que no tienen voz. Tenemos que ser la voz de aquellos que no tienen derecho, la voz de aquellos a los cuales Dios ama. Hermanos, esto, cuando la iglesia hace estas cosas, es cuando se producen las transformaciones culturales. Hay un librito muy lindo que tengo que se llama Impacto Total, que cuenta todas las cosas, todos los detalles de cómo el cristianismo cambió la cultura. ¿Bien? En el antiguo mundo romano, greco-romano, había prácticas terribles. Se practicaba el infanticidio, se mataban a los bebés apenas nacían, el aborto, se abandonaban a los niños. Terrible. Había un montón de prácticas terribles, no había compasión por los enfermos. Los cristianos fueron los primeros que cuidaban, por ejemplo, cuando había plagas, los cristianos eran los únicos que tenían compasión de los enfermos. Se acercaban. ¿Bien? ¿Por qué? Porque seguían el ejemplo de quién? El ejemplo de Jesús. ¿Bien? Esto debe ser parte del ADN de un movimiento que dice seguir a Jesús. Nosotros no somos compasivos, estamos dándole la espalda a algo que para el corazón de Dios es central. Ahora, un poco para terminar, Jesús, hermanos, es el gran samaritano. Bien, no sé si alguna vez lo pensaron de esa forma. Una de las cosas más lindas de nuestro Dios es que no es un Dios que esté ajeno al dolor del ser humano. No es que Dios, desde su trascendencia, que está lejos y alejado, nos ve sufrir y ora por nosotros. No, Jesús vino a vivir la misma vida que vivimos nosotros. Se identificó con los pobres, se identificó con aquellos que sufrieron opresión. Jesús fue juzgado en forma totalmente injusta. Él se identificó con todos aquellos desvalidos. ¿Bien? Y Él se identificó también con nosotros y vino a morir por nuestros pecados. Por eso, hermanos, es que nosotros podemos tener compasión. Porque nosotros hemos recibido compasión. Nosotros estábamos en esa situación, estábamos tirados en medio muertos. El Señor vino, curó nuestras heridas, nos levantó, nos dio una vida nueva. Y nos dice cada uno de nosotros, en esta mañana, ve tú y haz lo mismo. Queridos, cada uno de nosotros nos encontramos en el camino a Jericó. Vamos por la vida y nos encontramos a diferentes personas. Es mi oración esta mañana que el Señor nos dé esa sensibilidad para que podamos hacer lo que Jesús hizo. Y así muchas personas, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, muchas personas puedan ver nuestras buenas obras. Bien, pero cuando Jesús hablaba de que debemos ser sal y luz, Él decía que nuestras buenas obras debían alumbrar para que todo el mundo lo vea y haga qué cosa. Alaben a Dios que está en el cielo. Y digan de cada uno de nosotros, mira qué lindo, mira lo que hace Walter, mira lo que hace María, mira lo que hace Jazmín. Son personas que siguen a Jesús. Siguen a Jesús. Terminamos con una oración. Padre Celestial, Señor, tú eres un Dios de toda compasión. Un Dios que se compadece de cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que como iglesia, Señor, nosotros podamos tener como identidad, Señor, como parte de nuestro ser, esta sensibilidad. Señor, danos siempre un corazón especial para los pobres, para los oprimidos, para los huérfanos, para las viudas. Señor, poner en nosotros ese sentir que hubo en Jesús, que fue compasivo hasta el final. Compasivo en forma sacrificial, sin importar hasta dónde ni el costo. En su nombre te damos gracias. Amén.